espiritual, como damas, incluso si hay algún caballero que también nos está escuchando, se va a beneficiar también igualmente, o algún niño o algún joven. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jueces. Jueces, capítulo 13. Vamos a buscar Jueces, capítulo 13, versículos el 2 y el 3. La palabra de Dios dice: en Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y dijo: tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Bueno, muy bien. Yo creo que ya saben estos versículos a dónde nos envían. Y es a la historia nada más y nada menos que de Sansón. Bueno, este fue un nacimiento milagroso. La esposa mencionada acá en el libro, que incluso no está su nombre, era una mujer estéril. Recordemos que antiguamente una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijo, era sinónimo de castigo de Dios. Ya era un milagro que fuese a tener un hijo. Un milagro porque en ese momento no habían procedimientos científicos que le permitieran a una mujer concebir, no existía inseminación artificial ni nada de esto. Pero la fe era tan grande de muchas de las mujeres de la Biblia que aún siendo estériles podían concebir, podían concebir. Y este es un ejemplo de ello. Esta mujer milagrosamente quedó en embarazo. Eh, Habían unas instrucciones que el Señor mismo le indicó a Mahona y a la mujer de que tenían que tener en cuenta cuando fueran a tener a Sansón. Y eran unas indicaciones muy concretas, muy concisas, porque él precisamente era nazareno. Al ser nazareno, tenía que cumplirlas tal de acuerdo con la costumbre y con lo que se llevaba a cabo, que era no tomar vino, era no tocar el cadáver, un cadáver, ¿cierto? Y por ende también no cortar su cabello. Esto era, muchos de ellos también dejaban crecer su barba y eran costumbres muy comunes de un nazareno. Así que sus padres, durante toda esta época de su niñez y su juventud, trataron de conservar estas indicaciones que les había dado el Señor, de que todo se llevara a cabo. Ellos fueron unos hombres, un hombre y una mujer muy consagrados, que le permitieron al Señor que le siguiera dando sabiduría para seguir instruyendo a este hijo, porque precisamente él era escogido para ser el libertador, nada más y nada menos que de Israel, ¿cierto? Ante los filisteos. Sansón creció fuerte, fuerte físicamente. Y el Señor a nosotros nos permite en algún momento en nuestras vidas tener capacidades. Y muchos de nosotros podemos tener capacidades de diferente forma, dones, talentos, fortalezas. Sansón tenía una fortaleza y quizá muchas otras capacidades. Y dentro de esas fortalezas era el poder que tenía en su cuerpo, en sus músculos, ¿cierto? Era muy reconocido por ser fuerte. Lamentablemente él se desvió. Ese nombre que se le dio a él, que era Sansón, es conocido como Sol, hijo del sol, nació para brillar, pero en algún momento fue eclipsado y precisamente fue eclipsado por lo que ofrece el mundo, que nos ha sucedido en algún momento o le ha llegado a suceder a alguien o a alguno de los hijos del Señor cuando han sido dedicados, que nos dejamos eclipsar, nos dejamos enceguecer, lamentablemente por las cosas que nos ha ofrecido el mundo. Bueno, eh,
Hubo algunos factores importantes en la vida de Sansón que hoy vamos a tener en cuenta. Vamos al libro de, ahí mismo en el libro de Jueces, el capítulo, vamos a ver el capítulo 14 y el versículo 5. Vamos a leer. Jueces 14, 5. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timán. Cuando llegaron a las viñas de Timán, un león joven vino rugiendo hacia él, ¿cierto? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Continúa la historia que él se enamoró de una mujer filistea. Precisamente el pueblo de Dios estaba apartado y se decía que un hijo dedicado al Señor debía estar lejos de los gentiles de este pueblo y otros pueblos más que existían, entre ellos los filisteos que eran tan nombrados, estaban cerca precisamente a él. Y vamos a tener en cuenta el contexto y vamos a tener en cuenta la parte social, porque nos va a servir ahorita para definir muchas cosas de este tema. Eh, es importante saber de que Sansón se encontraba en un medio donde se adoraba a Dios, donde fue criado bajo el temor y las enseñanzas de Dios. Siempre lo fue. Pero llega un momento que en su entorno él empieza a observar la vida del filisteo y empieza a ser un poco de tentación para su vida. Existía la de la parte visual. Empezó a fijarse en una mujer filistea. Se acercó a los viñeros, dice acá, a los viñedos de Tintán, para encontrarse con esta mujer. Recordemos que habían algunas características que los nazarenos tenían que tener en cuenta y algunas recomendaciones que Dios había hecho. Entre ellas, que no tomara vino. Cuando Dios nos da a nosotros una indicación, es también para que nos alejemos. Cuando Dios en la creación le dijo a Adán y Eva que no tomaran de ese árbol, del fruto de ese árbol, también era que evitaran acercarse a él, ¿cierto? Entonces, cuando a veces nos llenamos un poco de valor y creemos que podemos resistir la tentación y nos acercamos, es cuando lamentablemente sabemos que podemos ser débiles y más jóvenes cuando no hemos experimentado quizá muchas cosas y nos dejamos llevar por la tentación que se nos da. A Sansón se le presenta a estas filisteas y por eso él se iba a encontrar con una de ellas, nada más y nada menos que en los viñedos. Se acerca a una de las recomendaciones que no le había dicho, que era de no tomar y no consumir el vino, ¿cierto? Adicional, cuando se encuentra con ella, dice, cuando se va a encontrar con ella, hay una escena de un león y este Sansón saca esa fortaleza que tiene y lo despedaza, ¿cierto? Lo deja ahí en el suelo. Y pasaron unos días, dice, y Sansón se acerca al cadáver de este león. Y cuando se acerca al cadáver, dice que sacó un enjambre de abejas. Entonces había otra recomendación que había dado Dios para los nazarenos, que era no tocar los cadáveres. Y él tocó este cadáver. Bueno, ya iban dos, aparentemente muy sutiles, porque esa es la forma como el enemigo se acerca al ser humano, sutilmente, como de una manera como, no, es que él no está tomando vino, es que él no está tocando el cadáver de un ser humano, pero era el de un animal, ¿cierto? Y todos estos pequeños actos, y esto se volvió una cadena que permitió que llegara ya al final que nosotros conocemos, que es cuando le cortan su cabello. Pero que para que le cortaran el cabello a Sansón, que precisamente era de donde venía, era un símbolo de donde venía su fortaleza, y aparte de ser símbolo fue literal, porque recordemos que fue inmediatamente que él pierde su fuerza cuando se lo cortan, es otro de esas recomendaciones que había para el pueblo de Nazareno, ¿cierto? Que era de no cortar su cabellera. Pero para que hubiese llegado esta escena de cortar el cabello tuvo que haber pasado muchas cosas.
el relacionarse con los filisteos, en estar compartiendo fiestas, etcétera. Tuvo que pasar varias cosas para llegar a este momento, que fue cuando realmente su vida quedó totalmente enseguecida, donde se eclipsó ese sol con el que él fue en algún momento profetizado para ser, porque que se quería, se le indicó tanto a su padre como a su madre que iba a ser libertador de un pueblo. Los planes de Dios para cada uno de sus hijos hermanos pueden ser maravillosos. El Señor, cuando uno es dedicado en el vientre de sus padres, el Señor tiene un plan divino para cada uno de sus hijos. Y yo creo que algunas de ustedes que ya son madres, otras serán abuelas, han tenido el privilegio de poder presentar y dedicar a su Señor cada uno de sus hijos. Quizá ahorita unos niños, quizá otros unos adolescentes, ya jóvenes o adultos. Y los han dedicado tanto al Señor que dieron todo de ustedes. Oraron, los llevaron a la iglesia, le enseñaron las clases, la palabra de Dios, las historias de la Biblia. Bueno, fueron momentos que solamente el Señor y cada uno de ustedes saben cuánta dedicación hubo, y tantas madres y tantos padres que dedicaron momentos para permitir que fuera Dios quien puliera ese corazón y formara ese hombre o esa mujer. Y quizá alguno de esos hombres o esas mujeres en ese momento no estén en los caminos del Señor. Y puede ser triste para quizá muchas de ustedes que a ese líder que vieron o a ese niño o a ese joven que en algún momento quisieron que estuviese predicando, dirigiendo, ahora no se encuentre quizá en los caminos de Dios. Pero de una cosa estoy seguro, estoy muy segura, es que Dios es misericordioso y Él nos dejó esa promesa maravillosa de Proverbios de instruye al niño en su camino. Vamos a buscarla. No sé si alguna hermana gentilmente me pueda leer este versículo, esa promesa de Proverbios 22:6. 22:6. ¿Es tan amable alguna hermana? Instruye al niño en su camino y aún después de viejo no se apartará de él. Muy bien. Bueno, la palabra instruye. La palabra instruye es sinónimo de enseñar, de educar, de entrenar. Cuando esa madre o ese padre instruye al niño bajo el temor de Dios, está permitiéndole que todas estas palabras de verdad que están contenidas en la Santa Biblia queden no solamente en su memoria, en su corazón, sino en momentos también más difíciles lo puedan poner en práctica. No sé cuántas de ustedes han experimentado que alguno de sus hijos le digan, mami, mamá, por favor, ore o téngame en cuenta en sus oraciones o necesito un pedido de oración. Y quizá ha sucedido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su hijo, su hija, o si conocen a un joven o a alguien que se ha alejado de los caminos de Dios, sabe alguien de que la oración tiene poder, de que si usted ora por ese joven, así ese joven ya haya escuchado una parte corta, una historia o se le haya instruido en los caminos de Dios, va a recordarlo. Y es el Espíritu Santo que obra en su corazón. La historia de Sansón sabemos que no fue fácil. Lamentablemente fue presa de ese ejército, ese grupo militar filisteo. Lo llevaron, le sacaron sus ojos, pues claro, y quizá tuvo mucho tiempo sufriendo, eh, reflexionando, quizá pensando en sus padres y también sus padres, me imagino el dolor que pudieron haber sentido al ver que su hijo se había desviado de ese camino y que tenía un final, aparentemente un final que ellos no esperaban, cuando era un hijo y un hombre dedicado al Señor. Vamos a leer Jueces nuevamente, el capítulo 16
el verso 28. Este es un versículo de esperanza. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Y esa oración la escuchó Dios? ¿O será que no? La escuchó. Sí. Escuchó en el fondo de su clamor la oración de Sansón. La escuchó y la respondió. Quizá esta primera muerte de Sansón no fue, bueno, lo mejor, no, para muchos no, que ese final tan triste, esa historia, pero por lo menos él pudo clamar a Dios y estamos seguros, por fe sabemos que Sansón va a estar presente en la nueva resurrección, ¿cierto? En la vida eterna, y Sansón no va a experimentar nada de la segunda muerte. Sabemos que él tuvo la oportunidad de restaurarse, quizá de reflexionar y de mirar y de poder actuar de esta forma, porque había un padre y una madre que siempre oraba por ellos e intercedía. Hoy, madre, hoy, padre, no es tarde nunca para decirte que tu oración, mi oración, es respondida. Y si tu hijo, tu hija, tu sobrino, un amigo o un joven de la iglesia hoy no está y que o que se encuentre en la iglesia, pero queremos que Dios lo fortalezca, que Dios le dé no solamente una fuerza física, sino una fuerza espiritual, lo podemos hacer confiando en la palabra de Dios, confiando que la oración del justo puede mucho. Las oraciones de una madre, Dios las escucha, porque lo hace con un corazón sincero, lo hace con un corazón contrito y humillado. ¿Qué más que una madre que puede dar la vida por su propio hijo, cierto? Uno no necesita, uno no, como madre, uno no espera nada de sus hijos. Uno sencillamente quiere que a ellos les vaya bien en todo. Entonces Dios escucha cada oración acá en el libro, Conducción del Niño, en la página 512 dice: las puertas se abren para cada madre que deposita su carga a los pies del Salvador. Amén. Nos dice que Cristo ha rodeado a la raza humana con su brazo humano y con su brazo divino se ha aferrado al trono del infinito y ha unido al hombre con Dios y a la tierra con el cielo. Las oraciones de las madres cristianas no son desatendidas, nunca van a ser desatendidas. Nunca van a ser desatendidas por el Padre de todas nosotras, Dios, que envió a su Hijo a la tierra para rescatar a un pueblo para sí. No desdeñará sus peticiones, ni los dejará a ustedes y a los suyos para que Satanás los bofetee en el gran día del conflicto final. Han de trabajar con sencillez y fidelidad, y Dios afirmará la obra de sus manos. Amén. Queridas hermanas, recordemos cada oración, cada vez que cerremos nuestros ojos, cada vez que nos arrodillemos con fe por cada uno de nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes o un adulto que sabemos que en algún momento se ha alejado de Dios, creamos y tengamos la seguridad de que el Espíritu Santo va a orar, de que esa promesa de que instruye a un niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, llegará. Si hoy tu hijo, si hoy tu hija o ese joven o alguna persona que tengamos en mente no está, que sea el Señor quien le busque, quien lo invite nuevamente a su redil y a sus caminos, que pueda ver este hombre, esta mujer, que aunque sus caminos parezcan derechos y su final son caminos de muerte, puede desviar su camino y nuevamente seguir las sendas del Señor. Hermana querida, Dios te bendiga,
Dios nos dé la fortaleza cada día, de que sigamos orando, instruyéndonos, ser quizá también como lo fue es Elizabeth, Zacarías, que también con tanta dedicación eh, educaron a ese hombre, a Juan, y en algún momento ellos en su clamor le pidieron a Dios qué querían hacer, y en ese clamor Dios les respondió y les dijo, aléjanlo. Y ellos lo educaron lejos, lejos precisamente de las tentaciones. Yo sé que si Dios nos da sabiduría y entendimiento, Él nos va a responder, sobre todo a nosotras las que tenemos niños muy pequeños y todavía no tenemos la experiencia que quizá muchas de ustedes tienen, pero el Señor es sabio y Él nunca nos va a desamparar. Seamos fieles en el servicio y Dios nos recompensará. Dios las bendiga, queridas hermanas. Amén, amén. Amén.